Estimados amigos, soy el Padre Luis Antonio Vergara y en esta ocasión quiero tocar un tema que le he llamado la buena noticia de Dios. Y para eso vamos a reflexionar sobre dos pasajes bíblicos del libro de la carta a los Romanos. En primer lugar, vamos a reflexionar sobre Romanos 1, del 1 al 5, y luego Romanos 5, del 1 al 11, para que tenga por ahí su Biblia preparada. Bien, empezamos. Algo muy humano nuestro es que siempre nos entusiasma recibir una buena noticia. Esto nos llena de alegría y especialmente si ya llevamos tiempo esperando por esa noticia. Y no es extraño que casi siempre cuando la recibimos, pues queremos como compartirla inmediatamente con otras personas. Resulta difícil recibir una buena noticia y quedarse callado. Siempre queremos hacerla extensiva a los demás. Si no la compartimos, parece que como algo nos falta. Necesitamos la alegría de aquellos que se alegren por nosotros. Y especialmente si esto también es buena noticia para la otra persona. Hacer partícipes a otros de aquello que nos alegra es parte de esa alegría. Esa necesidad de compartirla es aún más apremiante cuando sabemos que hay personas que también van a saltar de alegría cuando reciban esa noticia. Ahora me gustaría pensar o preguntar, ¿he recibido alguna buena noticia últimamente? ¿He compartido esa noticia con los demás? ¿Qué buena noticia estoy esperando en estos momentos? ¿Qué buena noticia estoy esperando en estos momentos? Bien, y todos nosotros estamos familiarizados con la figura de Pablo. Lo conocemos en muchos sentidos. Es el apóstol de los gentiles. Y su misión de fundar comunidades cristianas predicando el evangelio. Ese fue como su fuerte, el de ir a llevar la palabra. En esta catequesis viviente acudimos a dos textos, como ya decía, de la carta que Pablo dirige a la comunidad de Roma, en la que expone la síntesis de su predicación. Vamos a comenzar leyendo este pasaje, el inicio de este capítulo. Capítulo 1, del 1 al 5. Y aquí vamos a ver qué hace Pablo al inicio de esta carta. ¿Quién escribe? ¿A quién se le envía? ¿De qué habla Pablo? Leamos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y destinado a proclamar la buena noticia, que Dios mismo había prometido en las Escrituras Santas por medio de los profetas. La buena noticia acerca de su Hijo, descendiente en cuanto hombre de David, y manifestado en virtud de la resurrección de entre los muertos, como Hijo poderoso de Dios, por la fuerza del Espíritu Divino. Me refiero a Jesucristo, Señor nuestro, de quien he recibido, para gloria de su nombre, el don de ser apóstol, a fin de que todas las naciones respondan a la fe. Bien, el texto responde al inicio a la carta a los romanos. Como se suele hacer al empezar con una carta, Pablo saluda a la comunidad a la que está escribiendo
Y Pablo se presenta a sí mismo como siervo de Cristo, es decir, como aquel que está a su servicio para cumplir obedientemente una misión. Saluda a los cristianos de Roma, elegidos también por Dios para ser parte de su pueblo, deseándoles la gracia y la paz. Pero Pablo va más allá de un saludo formal, pues alarga sus palabras para exponer de manera solemne y sintética el evangelio que predica. Ahora vamos a leer nuevamente este pasaje que ya hemos leído, Romanos del 1 al 5, y fijémonos en el contenido. ¿Qué afirma esta carta de Pablo? ¿Cómo describe a Jesús? Leamos nuevamente. Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y destinado a proclamar la buena noticia, que Dios mismo había prometido en las Escrituras santas por medio de los profetas. La buena noticia acerca de su Hijo, descendiente en cuanto hombre de David, y manifestado en virtud de su resurrección de entre los muertos, como Hijo poderoso de Dios por la fuerza del Espíritu Divino. Me refiero a Jesucristo, Señor nuestro, de quien he recibido, para gloria de su nombre, el don de ser apóstol, a fin de que todas las naciones respondan a la fe. Bien, en medio de su saludo, Pablo define cuál es esta buena noticia que proclama. Primero, establece su conexión con las promesas de Dios al pueblo de Israel. Una buena noticia preparada y esperada desde tiempos antiguos y como lo atestiguan las Escrituras santas. Me refiero al Antiguo Testamento. Después, Pablo identifica el contenido explícito de este evangelio que es sobre el Hijo de Dios. Y lo describe con dos frases que abarcan toda su vida. Su condición humana, al nacer de la estirpe de David, reconociéndolo así también como el Mesías, Rey, el esperado, y su condición gloriosa, al ser resucitado de entre los muertos por el Espíritu Santificador, otorgándole el señorío. Se trata pues de Jesucristo, el Señor que ha constituido a Pablo en apóstol de todas las naciones, entre ellas también Roma, para que se adhieran a la fe y se acojan a esa buena noticia de Dios. Ahora vamos a dar un salto, vamos ahora a saltar al capítulo 5, y lo he hecho así porque el capítulo 5 es como la continuación de ese capítulo 1 en esta carta a San Pablo. Pasamos ahora a este versículo 5, capítulo 5 del 1 al 5, y ahí vamos a ver, qué afirma Pablo que hemos obtenido. ¿Cómo es posible la salvación por la fe? Y este texto nos dice: restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe, Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Aquí vemos que después del saludo, Pablo continúa su carta señalando la condición pecadora de toda la humanidad, que por tanto está bajo la amenaza de la condena, privados de la gloria divina. Pero Dios ha salvado gratuitamente a todos sin distinción por medio de su Hijo Jesús. De modo que el que cree se salva. Por eso recuerda el ejemplo de Abraham, que por la fe obtuvo la salvación y el cumplimiento de las promesas. A partir de aquí, Pablo explica en qué consiste esa salvación del creyente y el estado de vida nueva
que alcanza con Él. En el primer versículo de este capítulo 5, Pablo comienza retomando el discurso anterior, señalando que la salvación, es decir, la amistad divina, la hemos alcanzado por la fe. Una fe que nos une al Señor Jesús, quien a su vez nos une y nos reconcilia con el Padre. Si el pecado nos pone en situación de enemistad que nos separa de Dios, la fe nos lleva a la paz con Él. Por eso Jesucristo es la buena noticia de Dios para la humanidad. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leernos el versículo 2 de este capítulo 5. ¿Qué nos dice San Pablo que se alcanza en Cristo? Ha sido en efecto Cristo quien nos ha manifestado, mediante la fe, esta apertura a la gracia en la que estamos firmemente instalados a la vez que nos sentimos orgullosos, abrigando la esperanza de participar en la gloria de Dios. Bien, aquí el apóstol también continúa indicando que la fe también nos da una situación de gracia. Otro concepto muy importante en el pensamiento de Pablo. Él es uno de los que más nos habla de la gracia. Todo creyente en Cristo se encuentra en esta situación presente de esta estrecha amistad con Dios. Un estado que constituye un motivo de orgullo. Es la condición de quien está unido a Dios y espera alcanzar la plenitud de lo que ya se ha logrado gratuitamente. El creyente espera llegar a la gloria de la resurrección, momento en el que también participará de la condición gloriosa de Jesús. Se trata de un ya logrado por la fe, pero todavía no, pues aún debemos realizar nuestro camino y pasar de la muerte a la resurrección. Vamos a continuar leyendo los siguientes versículos del 3 al 4. Y aquí vamos a ver cómo considera Pablo los sufrimientos del presente, lo que está viviendo en estos momentos. Es más, hasta las dificultades nos sentimos orgullosos, porque sabemos que la dificultad produce constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba, y una virtud así es fuente de esperanza. Una esperanza que no decepciona, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Aquí vemos que a la vez Pablo saca las consecuencias de que esta situación de paz y gracia tiene para toda la vida. La estrecha unión con Dios otorga la fuerza para soportar las tribulaciones del presente y hace incluso que éstas se conviertan también en motivo de orgullo, como él mismo lo dice. La razón de esta sorprendente afirmación la plasma en una consecuencia ascendente. La tribulación engendra paciencia. La paciencia lleva a la virtud y esta lleva a la esperanza. Una esperanza firme, no ilusa o sin fundamento, pues Dios ha enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones. El Espíritu es la prueba del amor con la que Dios nos ama y a su vez nos otorga esa capacidad de amar con ese mismo amor. Vámonos ahora a un cambio y al regresar continuamos con más, profundizando en esta carta de San Pablo a la comunidad romana.
Estimados amigos, estamos reflexionando sobre la carta de San Pablo a los romanos con el tema La buena noticia. Pasamos ahora a leer los versículos del 6 al 8 del capítulo 5 y en qué vamos a preguntarnos en qué situación se encontraba el ser humano antes de la fe. ¿Cómo cambia? ¿Qué pone de manifiesto la muerte de Jesús? Leamos los siguientes versículos. Carecíamos de fuerzas, pero Cristo murió por los culpables en el momento señalado. Difícil cosa es afrontar la muerte, aunque sea en favor de una persona buena. No obstante, por una buena causa, tal vez alguien estaría dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor, haciendo morir a Cristo por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Aquí vemos que Pablo señala ese cambio radical que Cristo ha provocado en los creyentes. Afirma que estábamos sin fuerzas, es decir, éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Sin embargo, Cristo se entregó por los pecadores cuando llega ese momento señalado. Él, podemos decir, se entrega a la cruz para el bien de toda la humanidad. Dar la vida, ciertamente, nunca es fácil. Se puede pensar que alguien puede llegar a dar la vida por una persona de bien o por una buena causa, pero por un injusto cuesta pensarlo, cuesta dar la vida como por alguien que no se lo merece. Para Dios no hay mayor causa que la salvación del género humano. Desde ahí, Pablo nos presenta la mayor prueba del amor de Dios al morir Cristo por nosotros, estando aún nosotros en pecado, es decir, sin que mediara méritos alguno por nuestra parte. Como no teníamos fuerza para salir de la vieja condición de pecadores, Dios ha venido a nuestro encuentro por puro amor, entregando a su Hijo por nosotros. Vamos ahora a leer los últimos versículos, del 9 al 11. ¿Qué nos otorga esta muerte de Cristo en el presente? Veamos. Pues ahora que por la muerte de Cristo, Dios nos ha restablecido en su amistad, con mayor razón, por el mismo Cristo nos librará del castigo. Y si, siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón, ya reconciliados, nos librará y nos hará participar de su vida. Más aún, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, artífice de la obra reconciliadora en el momento presente, hace que nos sintamos orgullosos de Dios. Retomando el inicio del capítulo, Pablo afirma que la muerte de Cristo nos ha devuelto esa amistad con Dios, una amistad que habíamos perdido a causa del pecado. De esta forma, no hay peligro de sufrir castigo alguno. Hemos pasado a esta nueva condición de enemigos a amigos. Dios nos ha reconciliado por medio de la muerte de su Hijo. Y en esta condición de reconciliados, un día nos hará parte de su vida divina.
cuando también nosotros pasamos de la muerte a la vida eterna. Así da razón para la esperanza de la que antes se hablaba. Si siendo enemigos ya Dios nos amó, ¿cuánto más, estando ya reconciliados por el Hijo, Dios nos dará parte con Él en su vida resucitada? Es Jesús el que de este modo nos hace sentirnos orgullosos de Dios, a como termina Pablo este versículo. Llegados al final del texto, demos una mirada al conjunto sobre sí mismo. ¿Qué dice Pablo del Padre? ¿Qué dice Pablo del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Y qué dice Pablo sobre las tres virtudes teologales? Sin duda, este pasaje, como muchos otros de la carta, tiene una gran densidad teológica. Todo él, en conjunto, se centra en manifestar el amor de Dios Trinidad. Pablo saca a la luz la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Dios nos afirma que es el Padre de Jesús y Padre nuestro, que elige a Pablo y a los creyentes. En este caso se refiere a los romanos, por amor, para hacerlos parte de su pueblo. Un amor que llega a la plenitud al entregar a lo más querido, al Hijo. De Jesús, de quien Pablo se considera siervo, nos dice que expresó su amor al morir por nosotros y resucitando alcanzó la gloria. El Espíritu es el que actuó en la resurrección de Jesús para otorgarle esa vida gloriosa. Además, es entregado por Dios a los creyentes, llenando el corazón de su amor. Al mismo tiempo, el texto también hace referencia a las tres virtudes teologales que responden a esta obra de la Trinidad y sostienen la vida del creyente, la fe que nos une a Cristo y nos da la salvación, la esperanza firme que nos hace mirar hacia la meta de alcanzar la gloria de Dios, y el amor que en nuestros corazones palpita por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así que Pablo presenta así a los cristianos de Roma y a cada uno de los lectores. Este evangelio o este pasaje o esta carta de Pablo nos ha dejado, Pablo no ha dejado de preguntar allá por donde va, es la mejor de las buenas noticias, la que cambió su vida y la que también puede o cambia nuestras vidas. Y cambia la vida de todo aquel que acoge y recibe esta palabra. Ya no pesa condena alguna sobre los que creemos en Cristo. Él la proclamó y la difundió incansablemente con su voz y con sus escritos. Nos toca ahora a nosotros seguir la expansión de esta buena nueva a golpe de corazón y ciertamente de firme testimonio. Ahora nos disponemos para acoger al Señor en nuestra vida y dejemos que el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones nos llene de su presencia, nos abra la palabra de Dios y nos lleve al encuentro con Jesucristo. Que sea Él el que nos haga compartir el alcance de la buena nueva de Dios que trae a nuestras vidas. Así le pedimos unidos en este
canto que vamos a escuchar. Y si estamos listos allá, vamos a escuchar una canción llamada Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname y transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Conviérteme, Señor, con tu Espíritu. Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Resucítame y conviérteme. Bueno, ya sabemos, conocemos esta canción y ciertamente pues pedimos siempre al Señor que nos ilumine con su Espíritu, así como supo iluminar a Pablo en su misión. Pablo escribe esta carta a los cristianos de Roma, como hemos visto ya. Es una comunidad, es algo interesante porque Pablo no ha sido uno de los fundadores de la comunidad cristiana de Roma, pero a la que él se presenta, les escribe, buscando apoyo para las nuevas misiones. A los cristianos de la capital del imperio les comunica el centro de su predicación, el evangelio que ha cambiado su vida y lo ha hecho ponerse en camino hacia los gentiles. Pablo comienza, como es habitual, saludando a la comunidad, como ya lo veíamos. Se presenta como siervo de Cristo y apóstol designado por Dios para llevar a todas las naciones la buena nueva, el evangelio, que había sido prometido al pueblo de Dios en el tiempo profético y que ahora se ha hecho una realidad. Escucho que esta buena noticia de Dios es la persona de Jesús, su Hijo. Es Jesús de Nazaret, que nació de la estirpe de David, como ese Mesías esperado, asumiendo nuestra misma condición humana y que resucitó por fuerza del Espíritu Santo para convertirse en el Señor del cielo y la tierra. Pienso en Pablo aquí, que después de su saludo profundiza en el contenido del Evangelio. Así, en el centro de su carta, afirma que por la muerte y resurrección del Señor hemos alcanzado la paz con Dios. Después que vivíamos una vida como enemistados con Dios, alejados de Dios, con su Hijo hemos alcanzado como una nueva etapa, un nuevo nivel en nuestras vidas. Si el pecado nos hace enemigos suyos, separándonos de su amor, en Jesús hemos alcanzado una nueva paz y una nueva unión con Dios. Vamos ahora a un cambio y al regresar continuamos con más
profundizando sobre esta carta de Pablo a los romanos. Bien, amigos, estamos reflexionando sobre la carta de Pablo a los romanos. La primera parte, capítulo 1, del 1 al 5, y luego hacemos un salto, capítulo 5, del 1 al 11, para que el que quiera más tarde reflexionar personalmente sobre estos textos. Bien, veíamos que por Jesús hemos alcanzado la paz con Dios. Por Él estamos en una situación presente de gracia, recibiendo la vida divina hasta que se haga plenitud en la vida eterna, en la gloria eterna. Supongo que a todos nos asombra que con esta certeza las tribulaciones del presente se afrontan de una manera distinta. Incluso, como Pablo lo dice, con orgullo. En efecto, los sufrimientos por el Evangelio llevan a la constancia. La constancia engendra virtud, y una virtud capaz de superar todo obstáculo. Y la virtud es fuente de esperanza. Una esperanza firme, pues la prueba de lo que se alcanzará ya palpita en nuestros corazones. El Espíritu Santo, derramado por Dios, que nos llena de amor. Finalmente, constato que la buena noticia de Dios es este amor manifestado en la entrega de su Hijo Jesús, que enfrentó la muerte para darnos la salvación, cuando éramos aún incapaces de salir de nuestra propia situación de miseria por el pecado. Y no hay mayor demostración de amor que esto. En Cristo gozamos de la vida de Dios, esperando un día alcanzar la plenitud de la vida eterna. Pensemos ahora, ¿qué nos dice este texto que hemos meditado sobre la carta de Pablo a los romanos? San Pablo ciertamente se dirige a los cristianos de Roma con estas palabras profundas para mostrar el evangelio que él ha recibido y del cual él se siente portador. Es ahora el momento de acogerlo también en nuestro interior y de dejar que nos interpele. Pensemos, si Pablo pudiese estar con nosotros, si pudiéramos tener una conversación con Pablo, ¿qué nos diría Pablo? Y si estuviéramos reunidos, compartiendo la palabra, seguramente Pablo haría lo que siempre hacía, empezando con un saludo, y se nos presentaría como siervo y apóstol. Su vida es Cristo y vive para Cristo. Seguramente también nos recordaría su misión de llevar el Evangelio de Dios a todas las naciones. Querría saber también de nuestra identidad y quién es Dios y Señor para nosotros. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Retomaría las palabras de su saludo a los romanos para hablarnos del Evangelio de Dios. Nos contaría su pasión por esta buena noticia de Dios a la humanidad, que es su Hijo Jesús, anunciado en las Escrituras, encarnado en nuestra vida e historia y glorificado como Señor.
seguramente también nos haría partícipes de su propia experiencia de salvación. No encontró la salida de la condición pecadora en la ley, y sí en el amor gratuito de Dios por él manifestado en la vida de Jesús. Nos preguntaría sobre nuestra relación actual con Dios, relatando sus múltiples tribulaciones pasadas, toda esta vida difícil que llevó. Nos hablaría de la fortaleza que la fe le provocó para soportar las dificultades de su misión cristiana. Una fortaleza apoyada en la virtud y en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos haría mirar nuestra propia cruz y la gloria que trasluce. Finalmente, nos testimoniaría el gozo profundo de su corazón al descubrir la inmensidad del amor de quien da la vida por alguien. Ese amor de Jesús en la cruz y del cual se sintió un destinatario directo. Seguramente Pablo también nos interpelaría por el límite de nuestra entrega y hasta dónde somos capaces de amar. Ahora, ¿qué le podemos decir nosotros qué le podemos decir a Dios a partir de este texto? Ciertamente, el texto de Pablo que hemos encontrado en la buena nueva que proclama, el amor de Dios a la humanidad, manifestado en la entrega de su Hijo, un amor que llega a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora, demos gracias a Dios por haber conocido y recibido esa buena noticia que también da un sentido nuevo a nuestras vidas. Demos gracias por todas las personas que han sido apóstoles para que la recibamos y podamos comprender esa palabra. Le pedimos a Dios por todos que, como Pablo, son transmisores del Evangelio. Oramos también por todos los misioneros, por todos los catequistas, por todos los evangelizadores y por todos aquellos servidores, por todos aquellos delegados de la palabra, para que renueven sus fuerzas día a día en el Espíritu del Señor y no cesen en su misión. Pedimos perdón también por todos los comportamientos que nos alejan de Dios, que nos hacen vivir de espaldas a su amor y cerrarnos a la buena nueva de su gracia. Pedimos perdón también por nuestras incoherencias. Pedimos también perdón por la falta de esperanza y por nuestra pasividad para ser esos anunciadores del Evangelio, que de alguna forma nos distanciamos mucho de Pablo, que tenía esa pasión, esa entrega, como que pues nada lo detenía. Él simplemente tenía una visión, un compromiso, vamos a decir, un ideal concreto, y era el de anunciar a Cristo. Y esto a él no le importaba su sufrimiento, las dificultades. Él se sentía que tenía que cumplir con este mandato de anunciar a Cristo. Oramos también por todos
los que siguen gastando y los que siguen dando la vida por amor, por los que han hecho de la humanidad sufriente y necesitada su causa de vida. Ponemos ante el Señor a todos los que son martirizados por anunciar a Cristo resucitado en la esperanza de participar de su gloria. Dejamos descansar el corazón en Dios Trinidad. Saboreamos el amor de Dios Padre, que nos ha elegido para ser miembros de su pueblo y nos hace hijos suyos muy amados. Contemplamos el rostro resucitado del Hijo que nos amó dando su vida para que la tengamos en plenitud. Escuchamos el palpitar del amor del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos alienta a seguir amando y entregándonos en la causa del Evangelio. Siempre que estudiamos la Sagrada Escritura, que la leemos, que la meditamos, no puede faltar una pregunta. ¿Y esto a qué me lleva? ¿Qué saco yo con estudiar este pasaje? En otras palabras, ¿esto a qué me compromete? Y ciertamente este texto que hemos visto expresada esa obra de Dios en favor de la humanidad. Concretemos ahora qué nos compromete esta palabra que hemos escuchado. Ahora, cuando reflexionamos sobre esta palabra, ¿a qué me compromete? ¿A qué me lleva? Vamos a terminar con una oración para que el Evangelio se encarne más en nosotros, para que seamos más coherentes en nuestra vida de cristianos. Evangelio es decir amigo, es decir hermano. Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo. Es compartir tu pena, es llevarte a Cristo. Evangelio es llevar la paz siempre contigo. Evangelio es amar de balde hasta caer rendido. Evangelio es decir, te amo a tu enemigo. Abandonar tu vida en manos de Cristo. Evangelio es vivir como un pobre que todo lo espera. Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño. Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el día y continuar cantando al hacer el camino. Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos, es llevar la esperanza a un mundo que llora perdido. Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros. No lo busques muerto, que está entre los vivos. Un poema de Luz Lucía Alonso. Bien amigos, hasta aquí esta catequesis viviente por el día de hoy, pero sí los invito para que retomemos nuevamente estos capítulos que lo voy a repetir. Romanos, del primer capítulo, del 1 al 5, y luego cambiamos un poquito al capítulo 5, del 1 al 11. Y lo puse así porque es como la continuación. Bien, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo semana con otro programa de catequesis viviente.
Bendiciones a todos.